Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los trastornos de la personalidad. ¿Mm? Cada ser humano tiene una forma muy especial de ser, ¿no? Y es lo que nos caracteriza a cada uno de otras personas, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir comprendiendo en el transcurso de la explicación. ¿Ves? Problemas y trastornos mentales más frecuentes, pero sobre todo vamos a hablar de trastornos de la personalidad, su definición y su clasificación. ¿Ya? Un ratito. Bien, entonces, ahí ven, miren, unas caritas felices, otros están pensativos, otro está huraño, todo así malhumorado, ¿no? Son diferentes manifestaciones de nuestro estado anímico, ¿no? Entonces, ahí donde esté. Ahí está. Aquí vamos a hacer unas definiciones para que ustedes puedan ir entendiendo lo que vamos a ir a conversar luego, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la personalidad, ¿no? ¿Qué es la personalidad? Porque es algo muy especial de cada uno de nosotros. Bien, por ejemplo, dice, eh, es un conjunto dinámico de características de una persona. Es decir, cada persona, todos nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos una forma muy especial de ser. Y eso es lo que nos define, que es nuestra personalidad. En su organización interior, la que le hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias. Es decir, que cada persona actúa de acuerdo a las circunstancias que se le puedan presentar. Hoy día, un ejemplo real de la vida real, estamos viéndolo ya. Estamos viviendo en una situación muy fastidiosa, pero ustedes están viendo que una persona con su educación, su forma de ser, su nivel cultural, su protesta la hacen de una forma pasiva, sin dañar el orden público, sin destruir el bienestar, las cosas que hayan en las calles. Pero otros, ustedes los han visto, destruyen, ¿no? Los bienes que nos pertenecen a todos los peruanos. Entonces, desde ahí ustedes van sacando y ven que cada persona, cada ser humano tiene una forma especial de ser. Y a eso se le llama personalidad. Entonces, aquí tu forma de actuar, de pensar, es todo un conjunto dinámico de características propias de cada uno, ¿no? Es el patrón de pensamientos, ¿ve? Pensamientos, cómo piensas, tus sentimientos, cómo los vives, y tu conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones, sea cual sea la que se puedan presentar. Es la misma persona en diferentes situaciones, o sea, no va a cambiar su forma de ser. Entonces, eso es tu personalidad, lo que te caracteriza a ti. Bien, entonces vamos a ver que este patrón de funcionamiento se va a reflejar en la generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos o momentos de vivencia que tenga el sujeto, ¿no? Las personas. Aquí también vamos a ver que cuando estos aspectos del individuo se tornan rígidos y pierden la capacidad de actualizarse con las nuevas demandas que lo exige a lo largo del tiempo, entonces aquí se van a producir ciertos patrones desadaptativos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que tú, teniendo tu forma de ser, que es tu personalidad que te caracteriza a ti, con tu educación, tu nivel cultural, la educación que te han brindado tus padres desde el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. A veces sucede que el medio ambiente o el lugar donde laboras parece como la presión que ejercen sobre ti. A veces surgen ciertos patrones desadaptativos que pueden cristalizar un sufrimiento propio o ajeno. Sucede eso. Entonces,
hay que tener presente que muchas veces los factores externos también pueden influir en el cambio de esta personalidad, muchas veces, ¿no? La personalidad, por ejemplo, está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos nosotros mismos, y estas se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo de ti, ¿no? Formando una unidad coherente, el tú, el tuyo. Entonces, entre estas características se encuentra lo que en psicología se denomina rasgos. Por ejemplo, nosotros vamos a visualizar en estos momentos, ¿no?, rasgos, por ejemplo, de agresividad, ¿no? Hay gente que tiene en su cara, ¿no?, en sus facies, una fase de que está molesto todo el tiempo, ¿no? Otros tienen una fase de agresivo. Es decir, que hasta en el rostro se dibujan esas expresiones, ¿no? Hay otros rasgos de sumisión, ¿no?, que son más tranquilos, más pasivos. Hay otros rasgos de sociabilidad, o sea, que son personas sociables, que son sensibles a lo que puedan estar presentándose en su vida, ¿no? En su vida diaria, ¿no? Entonces, todo eso va a variar según también muchas veces en el ambiente en que tú te desenvuelves, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahí ves, otros aspectos que las personas utilizan para describirse. Tenemos otros grandes conjuntos de rasgos como extroversión o introversión. Ustedes van a ver, ¿no?, también jóvenes que son muy extrovertidos, ¿no? Exteriorizan todo, son alegres, positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que los caracteriza a ellos. Pero vas a ver también otros jóvenes que son muy introvertidos, ¿no? O sea, para su yo mismo interno, ¿no? Son muy callados, no exteriorizan sus emociones, o sea, es su forma de ser, eso los caracteriza a ellos. Tenemos otros aspectos que las personas utilizan para describirse, por ejemplo, como su deseo, motivaciones, emociones, sentimientos, mecanismos para afrontar la vida. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando tú trabajas en un ambiente bonito, tranquilo, eso te motiva a ir todos los días a trabajar, a estudiar, a desempeñar tu labor, ¿no? Tus emociones, tus sentimientos, todo eso que es propio tuyo para afrontar la vida diaria, ¿no? Con todos. Se ha visto muchas veces que hijos heredan los rasgos psicológicos y conductuales de sus padres. Vamos a ver padres gruñones, vamos a tener hijos gruñones. Vamos a ver padres amorosos, vamos a ver hijos amorosos, ¿ven? O sea, el medio ambiente donde nosotros crecemos, desarrollamos, va a influir, lógicamente, en la formación de tu personalidad, tu forma de ser, ¿no? Padres que son mentirosos van a tener hijos mentirosos. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde viven, ¿no? Padres groseros van a tener hijos groseros. También habrán sus excepciones, claro está, porque no podemos meterlos todos en el mismo, ¿no? Pero se generaliza así en estos casos. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, que la personalidad también es la forma en cómo tú piensas, cómo tú sientes, cómo te comportas e interpretas tu realidad, ¿no? La realidad. O también un conjunto de características que tiene una persona o alguna manera de comportarse de cada uno. Ahí, por ejemplo, la personalidad sana, ¿no? ¿Verdad? Es flexible. Se trata de personas que saben reaccionar ante las situaciones y ante los demás de diversas formas. Se adapta a las situaciones, ¿no? Ah, ya, este es un momento de estrés difícil, yo me preparo, me adapto a esa situación. O sea, es flexible la personalidad sana. Aquí lleva una vida más variada, ¿no? Realizando diversas actividades, en vez de centrar su vida alrededor de un mismo tema. La persona, o sea, que tiene su personalidad sana, es una persona activa que entra en todo, participa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está variablemente en todo. Es capaz de tolerar situaciones de presión y enfrentarse a ella, es lo que les decía. No se viene abajo ante dificultades y contratiempos. ¿Por qué? Porque la personalidad que tú tienes te permite enfrentar los momentos difíciles, los momentos bonitos o lo que se presenta en la vida, porque ese es así. Sabe enfrentar eh, los problemas que puedan haber, ¿ya? Con madurez, sobre todo con madurez. Bien, aquí, por ejemplo, nuestro concepto de nosotros mismos, ¿no?
Por ejemplo, las personas podemos interpretar la realidad de forma distinta, sucede también, ¿no? Por ejemplo, miren ahí una idea, ¿no? Oh, está de un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Está full, pero está por la mitad. O sea, son ideas de cada bien. La personalidad determina ese modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. La manera de vernos a nosotros mismos influye, lógicamente, en tu personalidad. Muchas veces recurrimos a los demás para definirnos, basándonos en la opinión que otros tienen de nosotros. En ocasiones nos describimos tomando a los demás como punto de referencia. Sucede eso, ¿no? Pero la percepción de nosotros mismos y de los demás suele estar relacionada. Aquí, por ejemplo, nuestro concepto eh, de nosotros mismos, aquí lo vamos a ver que es normal que haya cierta distorsión entre el autoconcepto y la realidad a veces. Algunas personas se ven como más o menos capaces de lo que son. Sucede, hay casos, ¿no? Y cuando ese desajuste es muy grande, se produce una psicopatología, ¿no? O sea, ya cuando es muy notorio esos cambios, aquí ya se están presentando psicopatologías, o sea, una parte psicológica, enfermedades, ¿no? Cuando se produce este tipo de incongruencia llamada disonancia, resulta intolerable y tratamos de eliminarla inmediatamente. A veces sucede en algún momento de nuestra vida, pero decimos, no, esto no está bien, entonces tratas tú de dirigirte y decir, no, esto no está bien, tú te das cuenta y reacciona, ¿no? Pero en otros casos la gente no reacciona y es ahí que ya se está definiendo un problema psicopatológico. Bien, a veces esto, por ejemplo, esto se consigue a través de dos formas, por ejemplo, cambiando el autoconcepto para ajustarlo a la realidad que tú estás viviendo o distorsionando la realidad para adaptar al autoconcepto. O sea, eso ya depende de cada uno de nosotros cómo tomamos estas reacciones, ¿no? Cómo se está presentando la situación. En el segundo caso podría producirse un trastorno psicológico, lógicamente porque aquí estás distorsionando la realidad para adaptarla al autoconcepto. Eso no está bien. Ahora, para evitar que se den estas disonancias, tratamos de comportarnos siempre de acuerdo con nuestro autoconcepto. O sea, tú tienes tus valores, tú tienes tus ideas, no puedes cambiarlas constantemente. Así, si pensamos algo en nosotros mismos, nos comportamos de acuerdo con eso, tanto si es positivo o como si es negativo. O sea, tú mantienes tu forma de ser, ¿no? Pero aquí, otro término que es muy importante saber, los trastornos, ¿no? ¿Qué vienen a ser trastornos? Vienen a ser un patrón comportamental, o sea, del comportamiento, o psicológico, que significa de significación clínica, ¿no? O sea, los trastornos ya vienen a ser problemas, ¿no? Del comportamiento y o sea, clínicamente hablando, son problemas. Es una manifestación individual de una disfunción del comportamiento, es psicológico o biológico. ¿Por qué decimos biológico? Porque muchas veces estos trastornos también se deben por la deficiencia de neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, pues eso se dice psicológico o biológico, ¿no? Las emociones, por ejemplo, ustedes saben que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, tú miras aquí estas caritas felices, acá hay una carita feliz, acá hay una carita preocupada, triste, hay una gruñona, en fin, otro preocupado, en fin, o sea, son manifestaciones, ¿no? O reacciones psicofisiológicas de cada uno de nosotros, ¿no? Psicológicamente alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guías de respuesta del individuo, activan redes asociativas relevantes en tu memoria y, y fisiológicamente también organizan rápidamente respuestas a distintos sistemas biológicos a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Y conductualmente, ¿cómo produce esto? Sirve para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno. Nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, ideas y nos alejan de otros. Algo que no te conviene, tú sabes elegir, ¿no? Actúan como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen ciertas características variables y que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Eso va a variar la conducta, ¿no? En el caso de un síndrome, ¿no? Por ejemplo, es un conjunto de signos y síntomas con personalidad clínica acusada. Aquí ya hay problemas, ¿no? A menudo pueden permitir definir clínicamente una enfermedad. ¿Mm? La frustración. En algún momento de nuestra vida
de repente nos hemos sentido frustrados. Teníamos un proyecto y de repente ese proyecto no salió como tú lo habías planificado, A o B razones, factores externos, intervinieron de tal manera que muchas veces nosotros reaccionamos, nos sentimos frustrados, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser esto? Una respuesta emocional, común al opuesto a lo que tú estabas esperando, lógicamente, ¿no? Relacionada muchas veces con ira y decepción, definitivamente. Son reacciones naturales muchas veces, ¿no? Surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Fue algo diferente al proyecto, al resultado que tú esperabas, ¿no? Cuanto mayor es la instrucción y la voluntad, mayor también será el problema, probablemente la frustración. Pero depende cómo nosotros llevemos y también encaminemos la frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Por ejemplo, aquí las internas pueden surgir de problemas de metas personales, deseos, etcétera, ¿no? O tratar con deficiencias observadas como la falta de confianza, temores a situaciones sociales, a ciertas situaciones especiales. Conflictos, por ejemplo, también puede ser una fuente interna de frustración, puede crear una disonancia cognitiva cuando uno tiene objetivos contrapuestos que interfieren unos con otros. Y también vemos causas externas que implican condiciones fuera de ti, ¿no? Del individuo. Por ejemplo, podemos ver a que hay ciertos comportamientos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, que no están bajo tu voluntad, digamos, ¿no? Y el delirio, por ejemplo, ¿qué viene a ser el delirio? Otra definición, otra palabra, esto es bien importante. Es un desorden, extravío, una perturbación de la razón o de la fantasía originada por una enfermedad o una pasión violenta, deliras, ¿no? Entonces, eh, había el delirio, ¿no? El delirio son diferentes manifestaciones que va a presentar alguien, ¿no? Son desórdenes ya ahí, ¿no? El hedonismo, por ejemplo, es una escuela filosófica que tiene como meta la existencia de la búsqueda del placer y la supresión del dolor. Son términos especiales. Y aquí, bien, vamos a hablar de los trastornos de la personalidad, porque ya hemos dicho lo que son los de la personalidad y ahora vamos a hablar de sus patrones, de sus trastornos, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Es un patrón permanente, inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Estos comportamientos interfieren con la capacidad para desempeñarse en las relaciones interpersonales y trabajo y otros escenarios. Estos trastornos generan en la persona un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que son muchas veces muy negativos y de acuerdo a las expectativas de la cultura que uno tiene, ¿no? Tiene su inicio en la adolescencia generalmente o principios de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta muchas veces malestar o prejuicios para el sujeto que lo padece. Estas perturbaciones o anormalidades se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social de las personas, de los individuos. Por ejemplo, el origen de los trastornos de personalidad, ¿no? Aquí vemos que estos desajustes son producto de diferentes causas biológicas o medioambientales. Aquí vemos que la misma causa puede originar síndromes diferentes. Un síndrome determinado puede ser manifestación de causas diversas, condicionada por la constitución biológica y el medio familiar, escolar, social en que el individuo se encuentra. Por ejemplo, aquí los obstáculos que impiden que una personalidad se desarrolle eficazmente se conoce con el nombre de frustración, que vienen a ser circunstancias que determinan que una necesidad o motivo fracasen y en ser satisfechos, ¿no? El estado emocional que acompaña a este hecho se denomina presión psicológica, tensión o ansiedad. Los trastornos de personalidad hay que limitarlos, por tanto, a problemas emocionales, afectivos y sociales. ¿Ven? Aunque no todos los trastornos de personalidad llevan a conducta de inadaptación social, se dan casos en que estos trastornos causan un desajuste social. A ver, por ejemplo, vamos a ver, estos trastornos varían ampliamente dependiendo del tipo de trastorno de personalidad. ¿Qué síntomas pueden presentar en general los trastornos de personalidad?
¿no? Ustedes van a ver que es en general, involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos que no se adaptan al amplio rango de la realidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estos patrones generalmente comienzan en la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia es una etapa de la vida en la cual ocurren muchos cambios biológico, a nivel biológico, a nivel anatómico, a nivel también psicológico. O sea, el adolescente es una persona que está cambiando en muchos aspectos porque en su cuerpo se presentan cambios, aparte hormonales y todo, lógicamente conlleva muchas veces a ciertas situaciones o problemas a nivel laboral y social, ¿no? En el caso cuando ya ellos van, si están en un grupo de estudios, a veces hay desacuerdos, situaciones especiales que van a verse a nivel laboral y social, ¿no? Estas afecciones varían de leves a graves, ¿no? Que pueden haber ciertas situaciones que se pueden sobrellevar, pero cuando ya se vuelven graves ya es un gran problema, definitivamente. A ver qué signos y exámenes para ayudarlos a diagnosticar, ¿no? Sobre la base de una evaluación psicológica. Muy importante es la ayuda de un psicólogo. El psicólogo es un profesional o psicoterapeuta es un profesional que se encarga con la ayuda de test psicológicos, logran identificar el problema de la persona que está padeciendo esto, ¿no? Al igual que los antecedentes y severidad de los síntomas. Es muy importante la ayuda profesional para saberlos detectar. Vamos a ver el tratamiento, ¿no? Al principio no buscan tratamiento por su cuenta, muchas veces. Ellas tienden a buscar ayuda una vez que su comportamiento ha causado problemas graves. O si realmente se dan cuenta que hay problemas graves, entonces dicen, no, necesito ayuda. Ya, entonces ahí recién ellos dicen, no, necesito ayuda. Entonces ahí es que toman recién cartas en el asunto. Dependiendo de los casos, por ejemplo, medicamentos que pueden ser un complemento útil para las terapias. ¿Y qué expectativas o pronóstico tenemos de esto, no? Que el pronóstico varía, la evolución de la enfermedad también varía bastante. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer con el tiempo o empeorar también. O en otros casos mejora lentamente a lo largo de la vida, incluso con tratamientos. Depende de cada persona. Complicaciones, problemas con las relaciones interpersonales, a nivel laboral y también otros trastornos psiquiátricos. Personas con graves trastornos de personalidad tienen un alto riesgo de tener conductas que pueden traerles enfermedades físicas, conductas autodestructivas, comportamientos sexuales de riesgo, hipocondría y conflictos con valores sociales. Por ejemplo, aquí eh, sabemos nosotros de eso de traerles enfermedades físicas, sí, porque todos sabemos que las enfermedades psicosomáticas es la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, la mente manda al cuerpo y lógicamente hay personas que a veces crean enfermedades también. Ahí cuando vemos conductas autodestructivas, ¿no? Esas personas que tratan de autoeliminarse, ¿no? Por ejemplo, los que atentan contra su propia vida. Por ejemplo, también comportamientos sexuales de riesgos, ¿no? O sea, esas ya son manifestaciones especiales. Y la hipocondría, a veces hay personas que suelen tener ciertas situaciones en las cuales ellos mismos también van creando con su propia mente enfermedades, ¿no? Y conflictos también con los valores sociales. Muchas veces son propensas a caer en procesos psiquiátricos como resultado del estrés constante y es menos propensa a seguir las pautas del tratamiento prescrito y a menudo tienen una relación escasa con los médicos porque renuncian a responsabilizarse de su conducta o son altamente desconfiadas o necesitadas de atención. Depende. A ver, aquí vemos, por ejemplo, la DSM, que viene a ser el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Es como un diccionario en la cual se ha clasificado todas las enfermedades con un código. Ese código se conoce a nivel internacional. Por ejemplo, si yo padecía de una enfermedad, un trastorno bipolar, por ejemplo, en esa DSM que se conoce a nivel del mundo, todos saben que esa enfermedad, el trastorno bipolar, tiene un código. Vamos a inventar un código, por ejemplo, vamos a suponer que sea, ahorita no lo sé realmente el código del trastorno bipolar, tienen un código que es conocido a nivel internacional.
Está formado por una letra y por números, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta lista se definen, por ejemplo, los rasgos de personalidad como patrones persistentes de forma de percibir, de relacionarse, de pensar de uno mismo que se pone de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales, es propio tuyo. Y, por ejemplo, vemos trastorno de la personalidad se da cuando rasgos patológicos son egosintónicos, ¿no? O sea, del propio ego de la persona, de sí misma. Estos rasgos de personalidad se hacen inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Aquí, por ejemplo, un hecho fundamental que diferencia al paciente con trastorno de personalidad del paciente neurótico. Vemos, por ejemplo, el paciente neurótico son autoplásticos, son como por ello experimentados como egodistónicos, ¿no? En cambio, el trastorno de personalidad son plenamente aloplásticos, son plenamente aceptados por el ego del paciente, ¿no? O sea, su propio yo de ellos. El ego es el yo tuyo, tu propio yo. Por ejemplo, en la sintomatología neurótica se asemeja a una piedra en el zapato del paciente, la cual sufre él solo y nadie lo nota. Imagínense una piedra en el zapato, ¿no? Que te molesta a ti nada más. Y en el caso de la sintomatología, ¿no? En la trastorno de la personalidad, es como el aliento con olor a ajos. Solamente lo sufre el observador. Terrible. Bien, aquí vemos, por ejemplo, en la DSM-4 se distinguen 10 tipos de trastorno de personalidad que están reunidos en 3 grupos por las similitudes de sus características. Aquí solamente lo hemos tratado, por ejemplo, de definirlos en el grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A está formado por el grupo de las personas raros y excéntricos, ¿no? Aquí entran los paranoides, esquizoides, esquizotípicos. Ellos, por ejemplo, vamos a ver que hay se caracterizan sobre todo por un patrón penetrante de cognición, sospecha, mira a todo el mundo con desconfianza, ¿ya? Piensa que lo están siguiendo, que están confabulando algo contra ellos, ¿no? Su expresión se manifiesta a través de un lenguaje raro, ¿no? Su relación anormal con otros es el aislamiento. Entonces aquí tenemos eso. El paranoide, aquí tenemos desconfianza excesiva o injustificada, y suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva, el paranoide, ¿no? Entonces, ahí vemos esas manifestaciones. El esquizoide tiene una dificultad para establecer relaciones sociales. Él no se relaciona fácilmente con otras personas. ¿Por qué? Si él no se siente aceptado, él no busca ese grupo, lo rechaza. Si en algún momento tú lo rechazas, es terrible, porque él nunca te va a aceptar. Ellos tienen dificultad para establecer relaciones sociales. Hay ausencia de sentimientos cálidos y tiernos. Hay indiferencia a la aprobación o crítica. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personalidades, ¿no? Y el esquizotípico es una normalidad de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de la conducta, que no llegan a reunir los criterios de la esquizofrenia. O sea, no es algo típico. Y aquí vemos, por ejemplo, el grupo B de los pacientes con trastorno de personalidad. Vemos al grupo de los dramáticos, emotivos o inestables, ¿ya? Este grupo se caracteriza por un patrón de comportamientos, por un patrón penetrante de violación de las normas sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver esos comportamientos criminales, antisociales. También tenemos comportamientos impulsivos, hay una emotividad excesiva y mucha grandiosidad, ¿no? Ellos tienen esas manifestaciones. También hay otros que se presentan con frecuencia con el acting out, o sea, acción, ¿no? O sea, exteriorización de sus rasgos, llevando a rabietas, comportamiento autoabusivo y arranques de rabia, como niños malcriados. Y bueno, acá vemos también el concepto, ¿no? Más que todo de la conducta antisocial.
Es lo que vemos mucho hoy día. Desgraciadamente estamos viendo demasiado esto. Ustedes van a ver la conducta antisocial continua, crónica, en la que se violan los derechos de los demás, se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad adulta. Si no lo corrigieron, no lo detectaron a tiempo, esto va a persistir durante su vida. Entonces esto es malo. Por eso, nosotros como profesionales de salud debemos tratar de detectar todas estas situaciones, ayudar a las familias que no tienen esa ayuda, de buscar ayuda profesionales, de detectar estas situaciones, estos trastornos, estos tipos de comportamientos que llevan a estas conductas antisociales. Es mejor detectarlas a tiempo, corregirlas, buscar ayuda profesional, si no vamos a tener a un antisocial caminando por las calles. Y no solo eso, llenan las cárceles, ¿no? Tenemos otro también, trastorno de la personalidad, límite, le dicen, ¿no? Límite, por ejemplo, el trastorno límite. Aquí hay una inestabilidad en el estado de ánimo de la persona, la identidad, su autoimagen y su conducta interpersonal, ¿no? O sea, cómo se interrelaciona también con los demás. Aquí tenemos otro rasgo también que es el histriónico. Esta palabra histriónica, ¿no? Nos habla, por ejemplo, más o menos como una conducta teatral, reactiva y expresada intensamente con relaciones interpersonales, marcadas por la superficialidad, ¿no? Es superficial, egocéntrico, o sea, su ego, él mismo es el centro de todo, ¿no? Eh, la hipocresía y es manipulador, o sea, su comportamiento, su forma de exteriorizar es de esa manera, ¿no? Entonces, ellos son manipuladores, ¿ya? Ellos, por ejemplo, son emocionalmente, excesivamente emocionales en su búsqueda de la atención, o sea, ellos tratan de atraer, buscar la atención, de que todo el mundo se fije en ellos, por eso son egocéntricos, se sienten incómodos cuando recurren al aspecto físico muchas veces, todo lo hacen para llamar la atención, tienen dificultades, eso sí, algo muy característico de ellos que tienen mucha dificultad para tener empatía o sentir empatía por los demás, ¿ya? Aquí tenemos al narcisista. El narcisista, él tiene el mundo a sus pies, dice, sentimientos de importancia, ojos de grandiosidad, él se siente el centro del mundo, él puede todo, ¿no? Fantasías de éxito, es exhibicionista, ¿no? Para llamar la atención, también que lo admiren y tiene una explotación interpersonal, ¿no? Entonces, y el narcisista eh, es un patrón general, ¿no? Generalizado por grandiosidades, como hemos dicho. Eh, piensa que todas las personas que lo rodean le tienen envidia y muchas veces van a ver que estas personas, sus relaciones son muy frágiles, ¿no? Porque ¿quién lo va a soportar de esa forma, ¿no? Lógicamente. Así que el narcisismo. Aquí tenemos otro grupo, que tenemos el grupo C, que aquí viene el grupo de los ansiosos, los temerosos, ¿ya? Es otro grupo de trastorno, ¿no? Los pacientes ansiosos, temerosos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que es un patrón penetrante de temores anormales, incluida en sus relaciones sociales, tienen miedo a la separación y tienen necesidad de control, o sea, que los controlen, ¿no? O sea, son los temerosos, muy inseguros de sí mismos, ¿no? Tenemos dentro de este grupo C también al evitativo. Se presenta, él es muy sensible al rechazo. La persona evitativa no soporta que lo rechacen. La humillación o la vergüenza, evita todo eso. El retraimiento social es su característica, a pesar del deseo de afecto y baja autoestima, ¿no? Son las personas que evitan interrelacionarse con los demás porque saben que los demás van a estar, ¿qué tipo de personalidad tiene esta persona? No, o sea, no tolera la humillación, es muy sensible al rechazo, alguna cosa que pueda suceder, ¿no? Tenemos otro caso de los dependientes, ¿no? Los dependientes, por ejemplo, aquí
Dice aquí, pasividad para que los demás asuman responsabilidades y decisiones, ¿ya? Y decisiones propias, o sea que muy difícil pueden tomar decisiones, incapacidad para valerse por sí solo, y tiene mucha falta de confianza en sí mismo, y lógicamente al suceder esto, su autoestima es muy baja, entonces hay problemas, ¿no? O sea, porque depende de otros, que otros tomen las decisiones por él, ¿no? Entonces eso es malo definitivamente. Otro trastorno que es el obsesivo compulsivo, por ejemplo. Aquí, el obsesivo compulsivo es una persona perfeccionista, es muy obstinado. ¿En qué aspecto es el perfeccionismo? Por ejemplo, si te arregla una cama, no debe quedar ni una sola arruga. Él constantemente, si te terminó de lavar las manos ahorita hace un minuto, vuelve a lavarse de nuevo, si tocó un dedo, vuelve a lavarse las manos constantemente. Entonces es demasiado obsesivo, es por la perfección, por la limpieza. Piensa que lo van están envenenando los alimentos. Tienen ideas erróneas, ¿no? Es muy obstinado, es muy indeciso. Tiene excesiva también devoción al trabajo y al rendimiento. Tiene mucha dificultad para interrelacionarse con los demás y expresar emociones cálidas y tiernas. No, tiene dificultad. Además de estos 10 trastornos, la DSM propone otras 2 categorías diagnosticadas para su posible inclusión en futuras revisiones. Eso ya lo están viendo, ¿no? El trastorno depresivo de la personalidad. Aquí, criterio de investigación para trastorno depresivo de la personalidad, van a ver que es un patrón permanente de comportamientos y funciones cognitivas depresivas que se inicia a principios de la edad adulta y se refleja en una amplia variedad de contextos y se caracteriza, no lógicamente, por 5 o más síntomas. Aquí, por ejemplo, está muy triste, todo el tiempo llora, se siente que todo el mundo lo rechaza, algo así, ¿no? Entonces, ese es el trastorno depresivo de la personalidad. Aquí tenemos otro, ¿no? El trastorno pasivo-agresivo, el negativista de la personalidad. Criterio de investigación, por ejemplo, están viendo todavía esto, tiene un patrón permanente de actitudes de oposición y respuestas pasivas ante las demandas que exigen un rendimiento adecuado. Y se inicia a principios de la edad adulta y se refleja en una gran variedad de contextos y se caracteriza por 4 más síntomas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en ambos casos los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de los episodios depresivos mayores y no se explica mejor por la presencia de un trastorno distímico, o sea, de depresión. Entonces aquí vemos que los criterios de diagnóstico generales para un trastorno de personalidad cualquiera, por ejemplo, nos dicen aquí, ¿no? Que a un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto que lo padece. Este patrón se manifiesta en 2 o más de las áreas siguientes. La cognición, o sea, ¿qué es? La forma de percibir, interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. Vemos también que aquí la afectividad, ¿no? La gama, la intensidad, la habilidad y adecuación de la respuesta emocional, cómo responde, la actividad interpersonal, el control de impulsos. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el patrón cuando es persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social. Lógicamente a nivel laboral o de otras áreas importantes de la actividad de las personas que padecen este problema. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia, al principio de la edad adulta. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, que el patrón persistente no es atribuible a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Ahí está, mire, cómo se lleva el diagnóstico, ¿no? Para este grupo de personas. El grupo A
desconfianza, el paranoide, suspicacia desde el inicio de la edad adulta, de forma de que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas. Ahí vemos, por ejemplo, tenemos aquí que hay que distinguir de la paranoia, ¿ya? Aunque este trastorno puede devenir en esa enfermedad. ¿Qué es la paranoia, no? Es un estado de salud mental acusado por delirios autorreferentes hacia él mismo y que causan sensaciones angustiantes, sentirse perseguido por fuerzas incontrolables, se manifiesta en diferentes delirios, ¿ya? Entonces, muchos dicen, oh, que ahí vienen los platillos voladores, que me van a llevar, me van a secuestrar, tienen ideas raras, ¿no? Y también tenemos otro grupo que es la personalidad esquizoide. Aquí un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales, como le hemos explicado, y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Comienza en edad adulta y se da en diferentes contextos. Es muy diferente de la esquizofrenia, ¿ya? Y aquí que vamos a hablar de la esquizofrenia. Es un diagnóstico psiquiátrico grave, caracterizado por alteración de la percepción de la realidad. Y vamos a ver, por ejemplo, que causa una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico de la persona, ¿no? Del individuo. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas personas no disfrutan, lógicamente, de las relaciones personales, escogen casi siempre actividades solitarias, tienen escaso ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas, no disfruta de las actividades, en fin. Aquí tenemos el grupo B, los dramáticos, por ejemplo. Aquí en el grupo B, los dramáticos, aquí vamos a ver que son trastornos emocionales o erráticos. Tenemos, por ejemplo, personalidad límite o borderline, así se le llama, ¿no? Esta personalidad se caracteriza por un patrón general de inestabilidad en el comportamiento del humor, en la impulsividad, en las relaciones interpersonales, y que generalmente son tormentosas, ¿ya? El criterio para este diagnóstico, muchas veces estas personas padecen sentimientos crónicos de vacío, tienen dificultades, es importante para controlar la ira, se esfuerzan frenéticamente para evitar un abandono real o imaginario, actúan impulsivamente en gastos, son impulsivos, ¿no? Se van, por ejemplo, a las casas de juego y gastan todo su dinero, sufren de adicciones a las drogas, al alcohol, ¿no? Entonces todo eso es lógicamente muy dañino y cuando se sienten cuidadas, se muestran necesitadas de ayuda por padecer de depresiones. Ellos ingresan en el mundo de las toxicomanías, desgraciadamente, ¿ve? Entonces aquí eh, vemos otro trastorno antisocial de la personalidad, por ejemplo. Y la característica esencial del trastorno antisocial es un patrón general de desprecio y de violación a los derechos de los demás, ¿no? Esas son las conductas antisociales, como los habíamos dicho anteriormente, que comienza en la infancia o al principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Por eso es muy importante que nosotros veamos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, los diferentes comportamientos a diferentes situaciones. Nosotros debemos ser muy observadores en los comportamientos de nuestros hijos para poder ayudar a detectar a tiempo alguna anormalidad que se pueda corregir en el camino y no lleguen a la edad adulta con este problema, porque ya se formó así. Eso es muy importante. Los comportamientos característicos del trastorno disocial forman parte de estas 4 categorías. Por ejemplo, agresión a la gente. Eso se caracteriza porque agreden a las personas y a los animalitos. Ustedes saben, ustedes tienen sus mascotitas, cuidan a sus mascotitas, pero estas personas no, las dañan, las golpean, las maltratan y hasta las matan. Entonces, esa agresión, eso no es normal. Si tú ves a un niño que maltrata a un animal, hay que corregir eso no está bien. No que porque sea un niño hay que dejarlo hacer, no, señores. Nosotros debemos detectar eso, es un animalito, es un ser vivo, le duele. A ver,
Si tú le dices, yo te pellizco, a ti te duele, vas a llorar. Igualito es en el animalito. Él siente que le duele y grita y se defiende. Entonces, es natural. Entonces, hay que corregir esas acciones en los niños. Yo he visto a gente que es así y se ríen todavía. Y tú les tratas de dar a entender que no está bien, pero bueno, es lo que hay, hijo. Después también vemos, por ejemplo, también estos destruyen la propiedad, entran en el mundo de los fraudes, del robo. O sea, son gente que ya tienen problemas, ¿no? También violan las normas, los reglamentos de las leyes que se dan en nuestra sociedad. O sea, son gente que es un antisocial, ¿no? Su categoría, su forma de comportamiento es antisocial, así es. ¿Y qué síntomas y trastornos asociados vemos con ellos? Vamos a ver, dependiente de la cultura, la edad, el sexo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un patrón de desprecio que violan los derechos de los demás. Ya lo hemos dicho que a partir de la adolescencia, la niñez, hay que detectarlo. En el adulto puede utilizarse para describir comportamiento delictivo, agresivo a otros, comportamientos antisociales que llegan a la clínica, pero que no cumplen todos los criterios, ¿no? Y los rasgos de personalidad antisocial constituyen un trastorno de personalidad cuando son inflexibles, desadaptativos, persistentes y ocasionan un deterioro funcional y malestar. Aquí vemos en el grupo B de los dramáticos, emocionales o erráticos, tenemos la personalidad histriónica o histérica, ¿no? Es un trastorno del grupo B, son desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos. Aquí los individuos que lo padecen tienen un patrón general de excesiva emotividad y de llamar la atención. Aquí vemos, por ejemplo, un patrón general de excesiva emotividad o una búsqueda de atención que empiezan al principio de la edad adulta y se dan en diferentes contextos. Trastorno narcisista. Es un trastorno de la personalidad del grupo B. Hay desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos. Poseen un patrón de grandiosidad. Eso es lo que le decía el narcisista, ¿no? Su ego es su mundo de él. Fantasías de éxito, ¿no? Tiene necesidad de admiración, pero eso sí, tienen falta de empatía, ¿ya? Ellos esperan reconocimientos, poder, brillantez, resaltarlo, belleza, amor, pero ellos no dan nada a cambio, ¿no? O sea, ellos todos reciben ser el centro del mundo, el narcisista, ¿no? Exigen demasiada admiración, deben darse en diversos contextos. Ahí tenemos, por ejemplo, para ese diagnóstico tenemos otro grupo, el grupo C. Ahí vemos al paciente que son el grupo de los trastornos ansiosos. Bien, tenemos la personalidad fóbica, ¿no? Los temerosos. La principal característica del trastorno de personalidad por evitación es un patrón general de inhibición social. Ahí tienen sentimientos de inadecuación, de hipersensibilidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver negativismo, rechazo o desaprobación y evitación de la interacción social, evitan, ¿no? O sea, no se interrelacionan con los demás normalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a ser rechazados por el grupo o desaprobados, algo que ellos hacen, no les gusta. Entonces, no les gusta sentirse rechazados. No, bueno, a nadie nos gusta, lógicamente, sentirnos rechazados, sino que ellos constantemente, todo el tiempo están en esa situación. Por eso no se abren a los demás, no se interrelacionan, ¿ven? Si, por ejemplo, alguien a nosotros nos rechaza, bueno, tú dices, bueno, ya, pues, de repente cometió un error, ¿qué pasó, no? Pero en ellos no, ellos temen, no exteriorizan, no se interrelacionan, ese es el problema, ¿ya? Estos problemas empiezan en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta también, o se dan en diversos contextos. Y lógicamente está relacionado con trastornos de ansiedad, son muy ansiosos, y en especial con la fobia social, o sea, de interrelacionarse, ¿no? Por lo que pueden considerarse alternativas en estos trastornos, ¿no?
Signos y síntomas. Solo intentan relacionarse con los demás y tienen garantía de no ser rechazados. Imagínense. La pérdida, el menosprecio, el rechazo son muy dolorosos, no la afectan. Sufren. El trastorno de personalidad por evitación se reconoce por siguientes estilos comportamentales, de pensamiento, estilo cognitivo, afectivo y emocional. Ya aquí, por ejemplo, vamos a ver que ellos tienen un patrón general de inhibición social, sentimientos de inferioridad, hipersensibles a la evaluación negativa, comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos de su vida. Aquí esta personalidad también, la diferencia radica en el grado de gravedad en el que está afectado el funcionamiento del individuo en su vida diaria. Y estas características de la personalidad con tendencia a la evitación, lógicamente se manifiesta a través de sus comportamientos propios de él mismo, ¿no? Que no trata de interrelacionarse con los demás. Aquí tenemos los ansiosos del grupo C, los temerosos. ¿Qué sucede con ellos, no? Vamos a ver que ellos, este tipo de trastorno, tienen una necesidad general que se ocupen de ellos, que los atiendan, que estén pendientes de ellos, ¿no? Son sumisos, además de un gran temor de separación, o sea, ellos sufren mucho si los dejan, ¿no? Entonces, son muy ansiosos, temerosos. Aquí, por ejemplo, vemos que en este grupo los criterios son, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. En estos jóvenes, por ejemplo, vamos a ver los obsesivos compulsivos, aparte de que son, como le digo, muy excesivos, se exigen demasiado en lo que es el control, la limpieza, el orden. Ellos también son compulsivos por contar cosas. Ellos no te botan un papel, no te botan un lápiz, que ya chiquitito, ya no, lo guardan, lo van guardando, lo van guardando. De tal manera que van pasando los años y se llenan de cosas que nunca las llegaron a utilizar. Dicen, no, mañana, no, de repente lo voy a usar, no, mejor no lo boto. Entonces, ese es el compulsivo, ¿no? Que tiene es un trastorno que lo hace acumular cosas, ¿no? Son los acumuladores. Y eso es terrible, ¿ya? Es más, se ha visto casos de estas personas que con el tiempo hasta pierden el olfato. Yo vi un caso de una mujer que había perdido su mascota. Cuando fueron a su casa, era un basurero dentro, y toda la gente se tenía que poner mascarilla porque era terrible incontrolable el mal olor, pero ella ya no lo sentía. Cuando le empezaron a ayudar a limpiar la casa, encontraron a su mascota muerta debajo de kilos de basura. Oh, a veces había muerto, dijo. ¿Ves? Imagínense que haya un ratón muerto en tu casa, apesta horrible. Entonces, ella no sentía. Y estaba demostrado de que ellos, con el tiempo, pierden el olfato, fíjense. O se acostumbra tanto a los olores que no lo sentía, ¿ya? Los pacientes que tienen el problema de la compulsión, que son compulsivos, por acumular cosas que no van a servir, dicen mañana la usa y nunca la usa, ellos tienen ese problema de acumulación, ¿ya? Estos empiezan al principio de la edad adulta, ¿ya? El trastorno obsesivo de personalidad es diferente del obsesivo compulsivo de la ansiedad, ¿ya? El primero, el obsesivo compulsivo, es de ideas rígidas, inflexibles, y puede ser tratado con fármacos que regulan ciertos neurotransmisores a nivel del cerebro, pero es mejor cuando se combina con la psicoterapia, o sea, la acción del terapeuta, ¿no? Del psicólogo. Es muy interesante. Porque los terapeutas, ellos tienen muchas ayudas que van a brindarle a este tipo de pacientes y les va a ayudar muchísimo en todo, a cambiar ciertos comportamientos, ¿no? Su característica de ellos es que se vuelven patológicos cuando afecta a la persona y a la persona donde cual se vuelven ellos, o sea, donde se desarrollan, ¿no? Se desenvuelven, donde trabajan, estudian, etc. Estos criterios para el diagnóstico se basan en la preocupación excesiva que tienen ellos por los detalles, ¿no? Son muy perfeccionistas, se dedican demasiado al trabajo, son muy tercos, escrupulosos, tienen una incapacidad para tirar objetos, ¿no? Juntan, ¿ya? Es reacio a delegar funciones, adopta un estilo avaro en el gasto del dinero, ¿no? Acumula.
muestra rigidez y obstinación. Por ejemplo, cuando acumula dinero tiene la idea de que va a ocurrir una catástrofe y que el dinero le va a servir en ese momento, ¿no? Entonces, por eso no gasta nada. Muestra rigidez y obstinación. La causa de esta problemática es que está relacionada con la etapa a partir de los 2 años de edad, en el que el niño debe aprender a controlar los esfínteres. Miren cómo se interrelaciona todo eso, ¿no? Es decir, regularse poco a poco para aprender a acoplarse a la sociedad humana. El niño de esta edad busca dar rienda suelta a la exploración del mundo. Un exceso de límites genera una no aceptación de los propios deseos, vistos como negativos o dañinos. Esas madres que son muy obsesivas, por ejemplo, avísame cuando vas a miccionar. Y lo obligan al niño de pequeñito a que miccione en un urinario, ¿no? Entonces, eso está mal, porque hasta cierta etapa el niño ya empieza a controlar esfínteres, entonces tú normalmente lo tienes con sus pañalitos o lo vas reeducando de tal manera que no presionándolo, porque cuando tú presionas con respecto a esto, a formar el control de estos esfínteres, ¿no? De la micción y de la eliminación de heces, ocurren estos trastornos como lo están viendo ustedes, ¿ven? Un exceso de límite genera también una no aceptación de los propios deseos, visto como negativos o dañinos en estas personas. Entonces, nosotros en la crianza de nuestros hijos no debemos ejercer presión, porque sabemos que en la primera etapa, en la niñez, el niño está explorando el mundo, lo cual significa que en esa exploración también está la exploración de su propio cuerpo. Si el niño se orina o se defeca, para eso tenemos pañales. Una vez que ya pasa cierta edad, el niño ya le vamos enseñando, reeducándole los esfínteres para que él solito pida, quiero hacer, quiero miccionar o hacer piti, como dicen los chiquitos, ¿no? O quiero el popó, dicen hacer su popó, ¿no? O sea, el 1 o el 2, como decimos nosotros. Entonces, reeducarlo de tal manera que no presionándolo, porque ya van a ver esos trastornos que suelen originarse por la presión de los padres, ¿no? El perfeccionismo con el que queremos criar a nuestros niños. Entonces, más bien, en vez de criarlos bien, los estamos enfermando, ¿no? Entonces, hay que tener presente esto en la crianza de nuestros hijos. Eh, Ustedes ya saben en qué momento vamos a poder ayudar a nuestros niños con respecto al control de los esfínteres. Fíjense, miren todos estos trastornos en diferentes etapas de la vida, cómo se van presentando, porque muchas veces los padres tenemos ciertos problemas en nuestra propia personalidad que lógicamente la llevamos a nuestros hijos. Y esa presión hace que estas criaturas, en el transcurrir del tiempo, vayan presentando trastornos y que si nosotros no sabemos detectarlos a tiempo, lógicamente vamos a tener hijos o hijas con problemas de personalidad. Entonces, jóvenes, en estos momentos, yo los invito a que ustedes revisen toda la información que he puesto en la plataforma, porque está muy interesante, su propio bienestar para ustedes, su propio crecimiento profesional. Léanlo, analícenlo, comenten el video que les he puesto y las reflexiones, respóndanmelas. Y bueno, cualquier duda que tengan, esto me la hacen llegar. A ver, pero antes yo quisiera escuchar cómo opinan ustedes acerca de